En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. Buenos días, qué contentos de poder estar, de ser tu compañía cada mañana en Ruta Nueva Vida 97.7, Juan Carlos Moraima y Fernán. Y aquí está nuestro amigo Joel Ventura, listo para el segmento que se llama Hablando y Hablemos de Sexo. Buenos días. Buenos días, Fernán, Moraima y Juan Carlos y toda la gente que nos ve y nos escucha. Gracias por su patrocinio. El impacto de una traición sexual es el tema esta mañana contigo. Háblanos un poquito. Así es. Busqué gran parte de la información de este libro que se llama Intimate Deception, sanando las heridas de una traición sexual. Es muy bueno. La autora es cristiana, pero también habla a nivel profesional. Y una de las cosas que cuando hablamos de traición sexual, vamos a estar explicando que puede ser traumático. La traición sexual puede constituir para muchas personas un evento traumático. Cuando nosotros hablamos de trauma, el trauma viene del griego, que significa literalmente una herida. Una herida puede ser física o puede ser emocional. En los hospitales sabemos que hay unas partes donde se atienden a las personas que sufren traumas, algunos golpes o heridas, pero en este caso una herida emocional también puede ser algo que paralice a la persona o le afecte en una escala que le impida funcionar. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el famoso PTSD o el trastorno de estrés postraumático, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? Una experiencia sumamente negativa que a futuro, cuando ya pasó ese evento, el hecho de recordarla o de estar en un ambiente de cosas que se te parezca, se dispara emocionalmente algo en ti que te afecta. ¿Y quiénes tienden a sufrir el PTSD? Normalmente los soldados, ¿verdad? Que vienen de una guerra, de una situación de guerra. Es donde primero se comenzó a ver esos cambios de cómo esas personas antes de ir a la guerra eran, y los familiares cuando lo recibían eran una persona totalmente distinta. Quiero mencionarle algunos de los síntomas del PTSD que se ha encontrado que muchas personas que sufren traición sexual también sufren estos síntomas después del evento. Uno de ellos es recordar el evento aun cuando no quieren, a través de pesadillas, a través de flashbacks. Creencias, desarrollar unas creencias negativas sobre uno mismo, que muchas veces uno pudiera verlas como irracionales, pero aún así la persona la siente. Por ejemplo, sentir que no eres digna, sentir que tú te lo buscaste, aun cuando tú no fuiste la persona que cometió la falta. Pero traición sexual es infidelidad. Ah, qué bueno que lo preguntas. La traición sexual puede ser por una infidelidad, como puede ser por el que mi esposa no sepa que yo veo pornografía por años y de momento descubre que yo estaba viendo pornografía y de momento cuando ata los cabos dice, adiós, pero y todas estas veces que tú no estabas disponible para tener intimidad conmigo y me decías que estabas cansado, pero yo estoy viendo tu celular y todo el día estuviste dispuesto a tener relaciones contigo mismo, pero no estabas dispuesto a tener relación conmigo. Y ahí puede comenzar el daño y la traición sexual, porque la esposa o el esposo puede pensar, pues no soy suficiente, y se compara con lo que estaba viendo entonces la otra parte. O sea, que traición sexual no necesariamente es un acto consumado con otra persona. Entra la pornografía, entra también la parte donde el cónyuge, él o ella, vamos a decir, el tiempo que dedicaba a fantasear sexualmente era considerable o era común, y cuando el cónyuge se entera, él o ella se siente como traicionado o traicionada. Exacto. Eso también se conceptúa. Eso también pudiera. Traición sexual. Sí, o pudiera ser que, como los tiempos han cambiado, la tecnología ha cambiado todo, puede ser que la parte que a lo mejor comete la traición sexual no vea, pero yo no hice nada malo porque yo no tuve relaciones con nadie. Y a lo mejor hay sexting, a lo mejor está enviándole fotos y recibiendo fotos de otra persona. Eso también es traición sexual. Sí,
Sí, porque constituye una infidelidad si dentro de los acuerdos es de exclusividad dentro de la relación, pues tú estás faltando esa exclusividad. Y entonces, otro de los síntomas es evitar personas y lugares que les recuerden el evento. Tratan de evitarlos a toda costa porque eso les recuerda y les les lleva a revivir el incidente. Otro de los síntomas es cambios repentinos en las emociones. Uno está de momento tranquilo, en paz, feliz, y de la nada sentir un coraje o una tristeza tan y tan fuerte, y la gente ve esa montaña rusa emocional y no entiende por qué. Si vemos a alguien que está sangrando y está gritando, pues nosotros vamos a entender el por qué. Y no nos vamos a molestar porque entendemos el dolor. Vemos, con nuestros ojos estamos viendo, esa persona está herida. Sí. Pero cuando nadie sabe que yo sufrí una traición sexual, porque entonces la herida es emocional, las demás personas y uno mismo puede pensar que contra esta persona se volvió loca. ¿Por qué esta persona está reaccionando de esta forma? Porque no sabemos lo que está pasando. ¿Sería aceptable desde el punto de vista profesional o no cuando las traiciones sexuales se dan y no se consuma un acto que la persona lo experimente y lo sienta y lo procese como si se hubiese efectuado? No sé si me expliqué bien. Sí, puede tener el mismo impacto como si, a ver si te estoy entendiendo, sí. Una persona que a lo mejor no tuvo relaciones sexuales físicamente, pero hubo otros detalles que son, recuerden que hace unas semanas atrás hablamos de 12 partes de lo que es una sexualidad saludable. Claro. Y solamente una de las partes era la genital. Si una de esas otras partes que son fundamentales dentro de una relación sexual saludable se están dando y yo las estoy teniendo con otra persona que no es mi esposa, pues aun cuando no haya el acto del coito, puede tener el mismo impacto. Exactamente el mismo. Sí. No todas las personas van a tener el mismo impacto, no todos reaccionamos igual, pero es entendible y podemos validar. Sí, que puede tener el mismo impacto a nivel emocional como si se hubiese consumado. Depende de la persona, pero si la persona reacciona como si se hubiese consumado, es perfectamente entendible. Exacto. Y el cónyuge que causó el daño debe aceptarlo como tal, no subestimarlo. Sí, ahí viene entonces la parte de la negación, donde cuando yo no acepto mi falta o el daño que hice, y lo minimizo, pues entonces el proceso de sanar es más complicado. Y el proceso de restaurar la relación es mucho más complicado porque eso va a, como consecuencia, pudiera traer que la otra parte no quiera tener relaciones sexuales porque no se siente seguro o segura. Puede que esa costumbre, no sé cómo se le llama, se dé con una sola persona. O sea, puede haber un fatal attraction con una actriz, o sea, utilizar porno con una sola persona, o el que usa porno tiene que ver diferentes. No, exacto, pudiera ser que sea con una persona nada más, o pudiera ser que vea diferentes personas, diferentes actrices o diferentes temas dentro de la pornografía. Y esto no está atado solamente a la pornografía. Okay. Esto pudiera ser tanto con el tema de la pornografía como pudiera ser una compañera del trabajo donde... O compañero en el sentido, ¿verdad? Compañero. Porque hemos aprendido de que la pornografía afecta al hombre y a la mujer por igual. Sí. O sea que cuando decimos actrices podemos decir actores. Exacto. Y la mujer lidia con su sexo opuesto, pero ¿verdad? Pero también lidia con las mismas situaciones que los varones trabajan, ¿no? Definitivamente. Y en el caso a lo mejor de un compañero o compañera de trabajo donde yo desarrollo una intimidad más cercana de la que yo tengo con mi esposa y donde yo le cuento unas cosas que yo no le cuento y yo me desahogo de una forma y hay una cercanía
que pareciera que quien es mi esposa es la persona de mi trabajo. O hasta allá a lo mejor algunas cosas que a lo mejor no llegas a tener la relación sexual, pero a lo mejor hay besos, a lo mejor hay abrazos, una serie de situaciones que una persona en negación puede decir, no, pero yo no sé por qué a ti te afecta esto, yo no llegué a tener relaciones sexuales. Invalida, y eso entonces hace más difícil el proceso de restauración. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona, como dijo ahorita, está sangrando esta herida, pero cuando no sabemos que hay una traición sexual, que la herida es emocional, no entendemos el por qué, podemos pensar que la persona está loca. Pero yo lo que quiero enfatizar en esta mañana a las personas que a lo mejor han sufrido traición sexual, que se identifican con algunos de estos síntomas, que dicen, ay, yo pensaba que me estaba volviendo loco, que me estaba volviendo loca. Pues mira, no lo está. Estás en modo de sobrevivencia. Al igual que una persona que a lo mejor fue a la guerra o sufrió un secuestro o cualquiera de esos otros eventos traumáticos. Igual. Tu cerebro está actuando como si todavía eso estuviera sucediendo o pudiera suceder en cualquier momento, y cualquier detonante, cualquier cosa, por ejemplo, si en el proceso de la infidelidad la otra parte se llevaba el celular al baño y ahí era donde a lo mejor se comunicaba con otra persona, pues a lo mejor cada vez que se lleva el celular al baño va a quedar la duda. Va a quedar la duda. Uh-huh. Y puede ser que inconscientemente eso sea lo que dispare roller coaster emocional. Sí, la montaña rusa. La montaña rusa emocional. Y todas estas cosas que van a estar afectando. Entonces, si tú conoces a alguien que ha tenido un accidente de carro que fue traumático y esa persona te dice, yo no estoy listo para guiar todavía, tú insistirías en que esa persona, a lo mejor con las mejores intenciones, pero tú insistirías en que esa persona, mira, vente, yo te voy a ayudar. No, yo no insistiría. No, porque igual que con un daño físico, que con una herida física toma tiempo poder sanarla, pues lo mismo requiere las heridas emocionales. Muchas veces la persona que a lo mejor comete la traición sexual, pues es que esto lo he visto en mi práctica, quiere tener relaciones sexuales. Una vez ya la persona que está herida dice, mira, yo te voy a perdonar, quiero que se restaure nuestro matrimonio. Piensan que con que ya se está tratando de perdonarlo, usted está trabajando ese perdón, piensan que ya todo pasó y quieren a lo mejor tener relaciones sexuales y la persona le dice, no, todavía no estoy listo o no estoy lista. Pues es lo mismo, debemos darle el espacio. Una de las cosas que yo entiendo que indirectamente está diciendo la parte que comete la traición sexual cuando quiere insistir, cuando la otra parte no está lista, es lo que yo hice no fue tan malo, no fue tan grave. Sí. Y por eso entonces es bueno que entendamos que toma tiempo. Pero el que no está, o sea, hay situaciones en las que nunca se sana, nunca se recupera y pues termina. Hay situaciones donde se termina la relación porque la persona no lo puede soportar. No quiere decir que no pueda sanar esas heridas. Pero hay varios factores que tenemos que tener en consideración a la hora de decidir si nos quedamos en la relación o no. Primero está la parte de la aceptación o negación. Si la otra parte dice, no, yo no hice nada malo o no fue tan malo, yo no sé por qué tú estás reaccionando así, y la parte que sufre la traición sexual le pide unos acuerdos y le dice, mira, pues yo quiero que tú pidas un cambio en el departamento de tu trabajo y que no sigas trabajando con esa persona, o que no te lleves el celular al baño, o no sigas viendo pornografía. Si esa parte no está dispuesta a lo mejor a llegar a esos acuerdos para proveer seguridad y ese espacio de sanar las heridas, pues esas cosas pueden ser suficientes a lo mejor para que la persona diga, pues mira, pues yo no voy a seguir en una relación donde no me siento segura. Y a lo mejor pues terminar la relación, sobre todo si parte de la atracción sexual se está dando porque está teniendo relaciones con otras personas y está poniendo tu vida en riesgo. No es nada que lacere más, yo pienso, a un hombre y a una mujer
que sentirse que no es valorado o que no atrae a alguien, ¿verdad? Cosas como esas. Te pregunto, la persona que recurre a la pornografía, sea ella o él, ¿es porque ya no le atrae su compañero o compañera, o es que necesita un refuerzo, un estímulo para poder estar con su compañera o compañera? ¿O se dan diversos casos? Varía, varía pero lo que sí se ha encontrado es que, como dice aquí la autora de este libro, ella dice que la pornografía mata el amor. Y si nosotros nos ponemos aquí a analizar, imagínate que una persona esté viendo pornografía y puedes encontrar todos los días a alguien distinto, alguien joven, y con la persona con la que tú estás creciendo y madurando, está cambiando, ya no es joven. Con el tiempo tú vas a encontrar algo, entre comillas, por lo menos de la apariencia física, mejor de lo que tú estás, o más joven, a lo mejor con una mejor figura de lo que tú tienes a tu lado. Y todo eso, directa o indirectamente, va a estar afectando. Un papel. Exacto. Sí. Queremos darte la oportunidad de que hagas algunas preguntas en la línea del tema que Joel nos trae esta mañana. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si lo que él ha descrito es parte con lo que tú estás lidiando, o tu cónyuge, 787-993-9700, 787-993-9700. Debe ser bien difícil reponerse, ¿verdad? O sea, esto sin ayuda no se puede. Es sumamente complicado. Y Dios nos diseñó para estar en relaciones saludables. Podemos enfermar o podemos sanar a través de las relaciones. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buen día. Saludos. Buenos días. Hola, buen día. Hello. Sí, contigo. Ahí estás, qué bueno. Adelante. Buenos días, la primera vez que me comunico. Te celebramos. Yo tengo una situación, estoy escuchando la emisora, siempre la escucho. Hello, ¿me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Y entonces yo estoy en una situación no igual a esa, no es por relación, ¿verdad? Por ninguna relación sexual, pero estoy en un proceso en el que pues mi esposo pues me falló en una ocasión, y en mi peor momento de mi vida, que fue cuando perdí mi hijo, y nos separamos. O sea, él me dejó por otra persona, y no me da vergüenza decirlo, porque Dios es el que sabe el porqué de las cosas, ¿verdad? Y a veces nos pone esta distancia para quizás hacernos o darnos cuenta de quiénes somos, y hasta para aprender otras cosas. Y después de un año decidimos regresar, pero tuve una situación reciente que pues tuvo comunicación con la persona con la que me falló, más le hizo un favor. Yo no sé si alguien que me conoce está escuchando esto, pero me atreví a decirlo. No menciones nombres. Yo creo que Sí, esa parte tal vez no sea necesaria. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué consejo tú estás buscando de Joel, verdad? Que te podamos ayudar esta mañana. Ok, sí, mira, yo estoy luchando contra el creer en él. Okay. En creerle, en que él me dijo que pues, él me dice que él se equivocó, que no pensó que hacerle un favor a esa persona le iba a costar un problema tan grande. Solo había callado, no me había comunicado nada. Yo lo descubrí, pues por instinto, como uno dice, y le reclamé, ¿verdad? Que me explicara eso, porque yo me merecía una explicación. Y entonces pues he tenido estas dudas, o sea, no es duda, es como que esta, no sé si llamarle confusión conmigo misma, no sé si lo estaré haciendo bien, no sé si aceptar el que él pues está diciendo, mira, perdóname, o sea, me equivoqué, no lo hice con la intención de problema. Y entonces estoy como que en este proceso, y pues no sé si lo estoy haciendo bien. Yo lo amo, él dice que me ama, pero está esta situación donde pues ya él le dio cabida otra vez a esa persona de volver a meterse en donde no, ¿verdad? Donde no se tiene que meterse. Yo pienso que él tuvo que haberle dicho, no, mira, o sea, no.
y no lo hizo. Y entonces eso es lo que quizás me está como que... Sí, carcomiendo. Sí, como chocándome, pero ¿por qué lo hiciste si sabías que no se suponía? Sí, Claro. Parte del proceso de restaurar una relación con este tipo de situaciones, es importante poder establecer unos límites claros de cuáles son tus expectativas y que él pueda decirte si está de acuerdo o no, y que esos límites deban tener unas consecuencias claras también. Okay, si sucede A, B o C, estas cosas, hay cosas que pudieran ser negociables o pueden pasarse por alto, pero hay otras cosas que hace falta que tú puedas reconocer, decidir, tener clara de cuáles cosas tú no estás dispuesta a tolerar si volvieran a suceder y cuáles entonces serían las consecuencias, ya sea separación, terminar la relación, cualquiera que sea las consecuencias de las cosas que... Pero eso a veces es bueno, un proceso de poder escribirlo, tenerlo claro y poder comunicarlas bien claro y saber si la otra persona está entendiendo. Para que sepa qué no es aceptable y qué cosas sí lo son. Si a ese caballero le planteamos, supongamos que los hechos fuesen sido contrarios, que ella fue la que falló, y que él en el proceso de regresar con ella averigua por su cuenta de que ella le hizo un favor a un ex compañero con quien estuvo, yo estoy seguro que ese caballero no se va a sentir nada bien. Pero una pizca, o sea, en casos así, una pizca de desconfianza no es saludable en el proceso. Mantener esa desconfianza. Sí, esa pizquita de desconfianza para asegurarte de que no vuelva a pasar. O sea, ¿cómo se maneja el asunto? Yo creo que... Porque es la desconfianza la que hace que tú empieces a buscar y a estar pendiente. Yo creo que esa desconfianza no se va por completo o para que se vaya y que esté dentro de un margen saludable, que no nos haga daño ni a nosotros ni a la relación. Hace falta una serie de enmiendas y una serie de evidencias. Más allá de mis palabras, mis acciones están que demuestren consistentemente. Y ahí es donde entra que en lo que es el accountability, rendir cuentas sobre estas cosas que son límites o estos acuerdos que hemos establecido, debe haber una forma donde yo pueda fiscalizar, que yo pueda ver que se están cumpliendo estos acuerdos. Pero no es fácil vivir así. No, pero la restauración es posible, pero por eso es que vuelvo a tocar el punto de la negación. Mientras haya negación es bien complicado el proceso de restauración, porque si yo estoy minimizando algo que le está doliendo demasiado y que no permite sanar a la otra persona, pues no va a permitir que a lo mejor yo acceda a estos acuerdos, o a lo mejor si accedo son de la boca para afuera. Y las enmiendas son vitales. ¿Deben buscar ayuda los dos? Yo creo que sí, yo creo que ambos deben buscar ayuda. Pudiera ser individual, todo depende cómo estén, individual, de matrimonio también. Sí, porque alguien que ha decidido restaurar su vida, corregirla, ¿verdad? Y salir de lo de la pornografía y demás, si lo decidió salir, no merece, por otro lado, aunque cometió el error, no merece, por otro lado, una persona constantemente, unos celos obsesivos. No estoy justificando, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que si llegan a acuerdo del perdón, restablecer, echar hacia adelante, no es justo que una de las dos partes se quede con el dedo acusatorio. Una vez, tienes un punto bien bueno, porque ambas partes necesitan ayuda. Y muchas veces lo que uno siente cuando la otra parte cometió la traición sexual es que la otra parte es la que está mal. Yo no necesito ayuda. Ambos necesitan ayuda, sobre todo si yo sufrí la traición sexual. Yo necesito aprender a cómo poner esos límites y cómo hacer esos acuerdos y cómo hacer a la otra persona accountable de eso. Había una canción de Julio Iglesias que se llamaba Tropecé de nuevo con la misma piedra. Con la misma piedra. Eso debe ser bien frustrante, ¿no? Sí. Intentar rehabilitar una relación cuando otra vez la misma cosa. Es posible si ambos quieren, porque esto también yo creo que es importante. Nadie está obligado a quedarse en una relación donde no se sienta seguro y donde sigue repitiendo la otra persona cosas que me están dañando. Claro. Porque estos son cosas que han llevado a personas con las que he trabajado a intentar quitarse la vida. Estoy hablando de la persona
que sufrió la traición sexual. Ha llevado a personas a que tengan que ser recluidas en hospitales, en hospitalizaciones por salud mental. O sea, estamos hablando de cosas tan graves como sobrevivir a una guerra. Y que puede, entonces, la cosa es que si termina la relación, puede que la próxima no le funcione tampoco por esa contaminación, ¿verdad? Exacto. Puede ser entonces que una de dos, puede ser que todavía no haya aprendido a cómo poner unos límites saludables y vuelva a caer en una relación con una persona con los mismos patrones, o puede ser que esta persona no tenga los mismos patrones, pero yo no he sanado las heridas y mi cerebro está tratando de protegerme de que eso vuelva a suceder. Terrible. Sí. Terrible. Hay que buscar ayuda y Joel Ventura la tiene. Sí, señor. Mire, pueden buscar en mi canal de YouTube, Consejero Joel Ventura Hernández. Ahí hay contenido muy bueno sobre estos temas y otros. También si necesitan coordinar una cita, pueden escribirme al 787-518-2357. Ahora mismo la agenda está llena, que le podemos colocar en lista de espera o podemos darle el teléfono de otros profesionales. Me encanta esto que Joel dice, le podemos dar el número de otros profesionales sin ningún problema a perder a alguien, un cliente, porque tu prioridad siempre ha sido ayudar a otros. Así que te bendecimos por eso. Amén. Muchas gracias. Gracias, Joel. 8:26 de la mañana. Muy buenos días. Son noticias.